Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. En aquellos días, cuando la fe de muchos comenzaba a tambalearse en medio de la tribulación, el Señor habló a su pueblo a través de visiones y sueños. El tiempo se había acercado, y los corazones necesitaban ser confortados y alineados con la voluntad divina. A través del profeta Israel, se transmitiría un mensaje que resonaría en las vidas de muchos, y el profeta, sintiendo el peso del mensaje que le había sido encomendado, se levantó entre la congregación. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la reverencia que sentía ante la grandeza de Dios. He aquí, proclamó, los días oscuros se avecinan, pero no temáis. El Altísimo ha revelado sus propósitos y, en ellos, encontraréis esperanza. Así, Israel comenzó a describir las visiones que había recibido. Un cuarto ángel descenderá del cielo con una gran señal. A su alrededor brillarán luces que durarán como el día, y se escuchará un eco en las naciones, el fin de los tiempos ha llegado. No será un tiempo para el miedo, sino para la restauración y la redención de aquellos que claman al Señor. Muchos en la multitud murmuraban entre sí, y el Espíritu Santo comenzaba a moverse como el viento que sopla donde quiere. Juan 3:8. Algunos se llenaron de temor, pues no comprendían que el dolor inicial daría paso al gozo perdurable. Preparaos, continuó el profeta. Los cielos serán sacudidos, y la tierra responderá a la voz del Creador. Aquel que persevera hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. Las palabras de Israel llevaron un peso de verdad, como balas destinadas a impactar. Las 7 trompetas anunciarán no solo juicio, sino una invitación a la conversión, un llamado a volvernos a la luz. Después de cada juicio, habrá una restauración, una promesa que se cumplirá en los corazones que anhelan al Rey. Entre la multitud, los más jóvenes comenzaron a vibrar con la revelación, una llama se encendió en su interior. Oíd las palabras del Señor, exclamó Israel. Las profecías que se están cumpliendo hoy nos llevan a un final glorioso, donde los cielos y la tierra se unirán en adoración. Apocalipsis 21:1-4. Y mientras la congregación se demolía por la tensión y el misterio de lo que estaba por venir, otro mensaje surgió de los labios del profeta: el león de Judá se alzará y reinará en medio de las naciones. Su justicia será como un río, y su paz, como un torrente que no tendrá fin. Gloria al Altísimo, porque su plan de redención nunca fallará. Las últimas palabras resonaron como un eco en el templo. Los que se aferren a la fe verán el cumplimiento de cada promesa, pues el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará. Pero hay uno que vendrá entre vosotros, un misterio a desvelar, que cambiará la vida para siempre. Aquel eco, una inquietante verdad, dejó a todos en un silencio reverente. El fin de los tiempos era solo el principio de la manifestación de su gloria, y el misterio de su voluntad estaba más allá de la comprensión humana. En sus corazones se sentía una mezcla de anticipación y temor, como un preludio de algo divino aún por revelarse, y así, el eco de aquel mensaje resonó en sus corazones, dejando una pregunta en el aire. ¿Cuál sería el próximo capítulo en el plan del Dios eterno? Las respuestas aún estaban ocultas, esperando ser reveladas en el cumplimiento del tiempo. Y al siguiente día, mientras el sol ascendía en el horizonte, los corazones de aquellos que habían escuchado las palabras de Israel resonaban aún con la verdad que había sido proclamada. Las sombras empezaban a disiparse, y con cada resplandor que acariciaba la tierra, crecía la expectación. El pueblo se había reunido nuevamente, con el deseo ardiente de comprender los misterios que se avecinaban, preguntándose si el cumplimiento de las profecías estaba a la puerta. En medio de la multitud había un anciano sabio que, a menudo, había guiado a su gente en tiempos de dificultad. Su nombre era Nahum, y sus ojos reflejaban la historia de un pueblo que había visto la manifestación de la gloria de Dios a lo largo de los años. Se levantó, sus manos temblaban por la urgencia del momento, y dijo: hermanos, recordemos las promesas que el Señor ha hecho a nuestros antepasados. Sus palabras burlan el tiempo y su poder trasciende las circunstancias. Cada promesa es un hilo que teje la redención de nuestros días presentes. Israel, inspirado por la voz de Nahum, añadió:
es cierto, y debemos alzar nuestras voces en oración y acción. No se trata solo de escuchar, sino de prepararnos para los días que vienen. Clama a mí, y yo te responderé, Jeremías 33, 3, dice el Señor. Los cielos están atentos a nuestros clamores, y la respuesta ya está en camino. Tal proclamación encendió aún más la ferviente búsqueda del pueblo. Las familias se congregaban para orar, sus corazones entrelazados en un solo deseo, ver la manifestación del plan divino. Cada rincón del pueblo comenzó a resplandecer con el eco del fervor espiritual, como el fuego que se enciende en un bosque seco. Esa noche, cuando el manto de oscuridad cubrió la tierra, Israel se retiró a su lugar de oración. Se arrodilló y clamó al Señor en busca de claridad y guía. Con el rostro en el polvo, sus palabras se tornaron un susurro entre sollozos: Señor, revela lo que has preparado. Que mi voz sea un bastón, y mis pasos, tu dirección. Muéstrame el camino que lleva a la redención. En ese momento, el cielo se rasgó en un destello de luz brillante. Un ángel, con la apariencia de una llamarada, se presentó ante él. Israel, dijo el ángel, las revelaciones serán dadas a aquellos que buscan con sincero corazón. He venido a traerte un mensaje profundo. El momento está cerca, y hay 10 verdades que el pueblo necesita conocer sobre lo que está por venir. El profeta sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, mientras la majestad del mensajero lo envolvía. ¿Cuáles son estas verdades, oh ángel del Altísimo?, preguntó con fervor. Las revelaciones llegarán en la medida que tu pueblo se aferre a la fe y se prepare. Los tiempos de angustia precederán a la gloria, los signos serán visibles, y aquellos que vigilen y oren verán la liberación. Prestad atención, porque en cada una de estas verdades se manifiesta la voluntad de Dios para restaurar y redimir a su pueblo. Malaquías 4:2. Las palabras del ángel resonaron en el alma de Israel, y un nuevo sentido de urgencia se apoderó de él. Aquel encuentro era solo la primera parte de un mensaje que cambiaría no solo a su generación, sino a las que vendrían. Con el corazón rebosante de nueva esperanza y solemnidad, Israel entendió que la revelación del plan soberano de Dios estaba cerca de ser desvelada. El tiempo se estaba acercando para que el pueblo presenciara cómo Dios cumplirá sus promesas, así como lo ha hecho desde el principio de los tiempos. El eco de aquel encuentro se probaba entre sus labios, y ya no había vuelta atrás. Había mucho más que debía ser revelado, y el pueblo debía estar listo, pues el misterio del propósito de Dios estaba a punto de ser revelado en toda su plenitud. ¿Qué significaban esas 10 verdades? ¿Qué momentos cumbres se prepararían en el relato de la redención? La anticipación crecía, y así, la próxima etapa del camino comenzaba a tomar forma en el horizonte. Mientras el día comenzaba a desdibujarse y el sol se sumía en un océano de colores, Israel se reunió nuevamente con el pueblo. La expectación vibrante llenaba el aire, como un canto de alabanza que emergía de los corazones de todos los presentes. Nahum, sentado a un lado, miraba atentamente a su alrededor, sintiendo la energía que se generaba entre los creyentes. Hermanos, comenzó Israel, su voz resonando con una autoridad renovada, el mensaje del ángel aún arde en mi espíritu. Hay 10 verdades que debemos conocer, y con fervor daré inicio a su revelación en este día. La multitud se acercó, ansiosa por escuchar las palabras que podrían cambiar sus destinos. Primero, el Señor nos recuerda que, las angustias son como una mujer que da a luz. Isaías 66, 7-8. Por todo lo que hemos padecido, la gloria que vendrá será incomparable. La promesa de redención se acerca, debemos estar preparados para recibirla. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Cada palabra de Israel tocaba lo más profundo de sus almas. Segundo, continuó, el tiempo de la sanidad y la restauración será universal, como se profetiza en el libro de Ezequiel, donde el valle de los huesos secos resucitará. Ezequiel 37, 5. El pueblo de Dios será restaurado, y la vida florecerá donde antes había muerte. La mirada de Israel se posó en cada rostro, atrapándolos en un silencio reverente.
Él sabía que las veridades que compartían no eran solo palabras, sino el eco de la voz del Altísimo que llamaba a su pueblo a la esperanza. Lo tercero, prosiguió, será un tiempo de juicio, donde cada acción se sopesará en la balanza divina, como se establece en Romanos 14:10. No habrá lugar para lo oculto, y cualquier cosa hecha en obscuridad será traída a la luz. Pero, no temáis, porque la gracia del Señor sobreabundará para los que se vuelven a Él con un corazón sincero. Israel sintió un estremecimiento mientras los vientos de un futuro incierto comenzaban a mover las hojas a su alrededor. Ya no eran solo profecías leídas en antiguo, sino realidades que inminentemente tocarían sus vidas. Cuarta verdad, dijo, los signos en el cielo y la tierra serán evidentes, el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre, Joel 2:31. Será un tiempo de asombro, pero a nosotros se nos ha prometido que no temeremos, sino que levantaremos nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. La atmósfera se tornaba electrizante. La multitud contenía la respiración, absorbía cada palabra como un maná caído del cielo, cuando de repente, un leve temblor recorrió la tierra. Israel levantó la vista, sintiendo una conexión profunda con el entorno. Quinta, continuó, el regreso del Mesías traerá juicio y salvación. Así como él fue levantado, así también volverá en gloria, Hechos 1:11. Nuestro Rey vendrá a guiarnos a la victoria final sobre la oscuridad. Alabad al Señor. Bendito sea su nombre. Mientras las alabanzas comenzaron a brotar, Israel supo que lo que estaban experimentando era solo un pequeño destello de lo que vendría. Cada verdad que revelaba era como una llave que abría puertas a lo desconocido. En ese instante, el cielo se oscureció levemente, como una señal de lo que estaba por venir. La atmósfera cargada de expectativa hizo que Israel se detuviera un momento. ¿Acaso no están esperando aún más?, preguntó, su voz reverberando con poder. Pronto, recibiréis las restantes 5 verdades que culminarán la revelación del plan soberano de Dios, un plan que trasciende el tiempo mismo. Pero debéis permanecer vigilantes, pues la gloria y el juicio se entrelazarán en el camino hacia la restauración. Las miradas se encontraron entre hombres y mujeres, el impacto de las palabras de Israel resonaba en sus corazones. La pregunta que giraba entre ellos era inminente, ¿qué más revelaría el Señor? La verdad estaba emergiendo, y con cada revelación se acercaba más el momento culminante de la historia de la redención. Con ese pensamiento, el pueblo suspiró en una mezcla de temor reverente y cofre de esperanza. La historia aún no había terminado, más misterios del plan divino aguardaban ser revelados, y con cada pasaje se hacía más claro que la gloria de Dios se estaba acercando a su pueblo. ¿Estaban prontos para lo que estaba por venir? El murmullo de asombro se transformó en un clamor, mientras el pueblo se preparaba para recibir la continuación de la revelación divina. Israel, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre él, tomó aire profundamente. Había un clima de anticipación en el aire, una nudosa tensión que atravesaba el corazón de cada presente. Escuchad, pueblo de Dios, proclamó Israel con convicción. La sexta verdad que el Señor desea que entendáis es esta: el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, Joel 2:28. En este tiempo, los hombres y mujeres soñarán sueños, y los ancianos verán visiones. La revelación del Altísimo alcanzará cada rincón de nuestras almas, y seremos transformados. Preparad vuestros corazones, porque el poder de Dios se manifestará de maneras que aún no podemos imaginar. A medida que las palabras resonaban, los ojos de los presentes brillaban con una mezcla de temor y esperanza. Cada declaración de Israel parecía un hilo que tejía un tapiz de gloria que se avecinaba, y estaban ansiosos por ver cómo sus vidas se entrelazarían en ese gran diseño. Séptima verdad: la unión de la familia de Dios se sellará en amor y unidad. Así como se escribe en Efesios 4:3, seremos diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Aquel que es nuestro Señor no permite divisiones, y donde hay amor y verdad, allí está su presencia. El tiempo de ser uno ha llegado, y esa es una manifestación del reino de los cielos en medio de nosotros.
La multitud, emocionada, comenzó a levantarse como una ola de esperanza. La idea de un mundo unido en Cristo les daba fuerza, un refugio donde podían hallar consuelo y fortaleza mutua. Octava, continuó Israel con fervor, la gran ramera será condenada en su iniquidad, Apocalipsis 17:16. Este juicio guardará en las puertas de la historia, es un tiempo en que las cadenas del engaño serán rompidas, y los que han seguido otras deidades fueron hallados falaces. El levantamiento del santo será como un faro en la noche oscura, y en él encontraremos refugio. El cielo, al igual que los corazones del pueblo, comenzaba a oscurecerse. Un viento suave, pero cargado de un poder inusual, soplaba a través del campo. Israel, sintiendo la vibración del cielo, sabía que lo que decía resonaba en la eternidad misma. Novena verdad, habrá un tiempo de gran adversidad, pero, no temáis, porque yo estoy con vosotros, Isaías 41 horas y 10 minutos. La fortaleza de Dios será nuestro escudo, enfrentaremos pruebas y tribulaciones, pero nada nos separará del amor de Cristo. La fe de cada uno será probada como oro en fuego, solo los fieles saldrán limpios y purificados. El pueblo murmuraba con fervor, estallando en agradecimientos y alabanzas, mientras se daban cuenta de que la promesa de Dios era un refugio aún en medio de la tormenta. Pero aún había más por descubrir. Finalmente, Israel alzó la voz, cargándola con el poder de la revelación final. Y la 10ª verdad, que es la culminación de todas, es que las nuevas tierras y cielos serán creados, y en ellos no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 1, 4. El reino de nuestro Dios se manifestará en toda su plenitud. Oh, pueblo, el fin coronará el principio. Un silencio reverente se apoderó del lugar. Cada corazón latía con una ansiedad sagrada ante la inminente revelación de la gloria de Dios. Esdras miró a su alrededor, sus ojos reflejaban la verdad de lo que acababa de compartir. Pero, ¿sabéis qué? Lo más grandioso aún está por venir. Cuando el tiempo se cumpla y la gloria del Señor se manifieste, cada una de estas profecías se entrelazará en un solo acto, trayendo consigo un nuevo amanecer. La pregunta es, ¿estamos listos para ese momento? Nuestras vidas son las que cuentan en esta historia eterna. El aire estaba cargado de expectativas mientras la multitud se mantenía en pie, sus corazones expectantes ante la llegada del próximo capítulo de la historia de la redención, un capítulo que se iría revelando, paso a paso, como un rollo abierto ante sus ojos. ¿Qué más haría el Dios de gloria? Sus corazones latían como uno solo, aguardando el cumplimiento de sus promesas, y la revelación del plan soberano de Dios continuaba dispuesta a cambiar el curso de la historia. En medio del silencio reverente, una brisa cargada de promesas soplaba sobre la multitud. Israel, sintiendo la palpable expectativa en el aire, comprendió que el momento de vital trascendencia se acercaba. Era como si el cielo mismo se estuviese acomodando para revelar una nueva dimensión de la gloria de Dios. Queda una verdad más que debéis conocer, proclamó Israel, su voz resonando con la autoridad de quien ha hablado con el Altísimo. Esta verdad es el cumplimiento de lo que ha sido escrito. La 11ª verdad que quiero impartir a sus corazones es esta: el Mesías, el Príncipe, llegará como el sol de justicia, trayendo salvación a los que en él esperan. Malaquías 4:2. He aquí, todo lo que hemos esperado está a las puertas. Preparad vuestros corazones, porque su llegada está designada por el tiempo del Padre. El murmullo se convirtió en un estruendo de júbilo y clamor, pues la mente de cada oyente se llenaba de la esperanza de la redención y el cumplimiento de las promesas. Ancianos lloraban, jóvenes danzaban, y todos se unían en una alabanza que resonaba en el cielo. Pero no solo el Mesías vendrá, continuó Israel, dejando que la voz del Espíritu fluya a través de él. Habrá un tiempo en el que se establecerá su reino, y los que hayan perseverado hasta el final serán salvos. Mateo 24:13. Mirad cómo la historia de la salvación se entrelaza en las vidas de aquellos que claman a su nombre. Habrá un tiempo en el que seréis llamados de muchos modos, pero en el fondo, solo una cosa importará:
que habéis permanecido firmes en la fe. El aire, cargado de expectativa y emoción, se tornó aún más intenso. Israel, sintiendo la urgencia del mensaje, enfatizó con todo su corazón, mas, en medio de estas promesas, habrá dificultades, y debéis estar preparados. El tiempo de la angustia de Jacob llegará, pero será salvado de ella. Jeremías 30, 7. Con cada prueba, el cielo está forjando carácter en sus corazones. Con cada dificultad, el Señor se hará más presente, alimentando su fe y empoderando su testimonio. Israel se detuvo un momento, mirando a los rostros de su pueblo que reflejaban una mezcla de temor y anhelo. El dolor no será en vano, en su fragor, Dios está dando forma a una nueva creación en nosotros. La gloria de la segunda llegada de Cristo será aún mayor que la primera. Porque, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Debemos estar vigilantes, viviendo como luz en medio de la oscuridad, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y aquellos que no estén preparados serán como los necios que no tienen aceite en sus lámparas. Un profundo silencio se apoderó de la multitud mientras la realidad de la verdad se asentaba en sus corazones. La luz del sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, dejando caer un manto de crepúsculo que reflejaba la inminente llegada de la noche. Sin embargo, en medio de esa penumbra, brillaba una luz, la esperanza de su Salvador. ¿Estáis listos?, preguntó Israel, su voz resonando en sus corazones. La promesa de Dios está en marcha, y su soberanía está trabajando en cada uno de nosotros. Y al acercarse a ese gran día, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, subirán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Él está refinando su fe. El clamor de la multitud ascendía como incienso ante el Señor. En un acto de profunda química espiritual, el pueblo se unió en oración, rogando a Dios que les concediera la fortaleza para ser fieles en los días venideros. Pero, aún había un velo de misterio que cubría el futuro. Israel, mirando hacia el cielo en susurros, dejó escapar la última revelación, mientras caminamos hacia aquello que Dios ha prometido. Recordad, en la historia de la redención aún hay un capítulo no escrito, pues sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55, 9. ¿Qué podría estar oculta en su plan soberano? Lo más grandioso aún está por venir, y será en ese momento que cada uno de nosotros conocerá la plenitud de su gloria. Con esas palabras resonando en el aire, quedó claro que el tiempo de Dios estaba acercándose, y la historia estaba en proceso de revelarse en una luz deslumbrante que solo el Creador podía orquestar. El pueblo, ahora más que nunca, deseaba estar preparado para el cumplimiento de cada palabra y la llegada de su Rey. Mientras la multitud se dispersaba, el eco de la voz de Israel aún resonaba en sus corazones. Con cada paso que daban, había una mezcla de esperanza y temor en el aire. Los ancianos se reunían para discutir las palabras del profeta, y los jóvenes, llenos de entusiasmo, buscaban entre risas y cánticos un refugio ante la incertidumbre de lo que estaba por venir. El Mesías, decían algunos entre murmullos, y su reino será de paz y justicia. ¿Cuánto hemos esperado este tiempo? De repente, entre la multitud, una mujer llamada Miriam, conocida por su fe ferviente, comenzó a clamar: escuchad. No solo las promesas de nuestro Dios nos han sido reveladas, sino que una nueva dirección se aproxima. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65 horas y 17 minutos. Abrid vuestros corazones, hermanos, pues el Señor está haciendo algo nuevo. Sus palabras, llenas de unción, removieron los cimientos de los que se encontraban a su alrededor. Israel, sintiendo la inquietud del Espíritu, se acercó a ella y, con un gesto solemne, dijo: ciertamente, el Señor está levantando voces en medio de su pueblo. Lo que ha de venir es grandioso, y en nuestras manos se nos ha confiado ser portadores de esta verdad.
Mientras el pueblo se reunía alrededor de Miriam y Israel, se hicieron preguntas. ¿Qué es lo nuevo que el Señor está revelando? ¿Cómo sabemos que estamos listos para lo que viene? Debemos prepararnos, respondió Israel, permanecer en oración y unidad, porque el tiempo se ha acercado. Así que, también vosotros, estad apercibidos, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24:44. La venida de nuestro Rey será como un ladrón en la noche, y seremos sorprendidos si no vigilamos. Con cada declaración, la atmósfera se volvió más densa, y algunos comenzaron a dudar. ¿Podría ser que habíamos cometido errores en nuestra propia interpretación? ¿Realmente seríamos capaces de aguantar esa espera? Israel miró a su pueblo, sintiendo su angustia. El miedo y la duda no deben reinar entre ustedes. Recuerden las palabras de nuestro Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, Juan 14:1. Se levanta un nuevo día, y en este camino oscuro, hay esperanza, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, 1 Juan 5:12. Es tiempo de esperar en su prometida gloria. Y así, en esos momentos críticos, un resplandor tenue comenzó a iluminar el horizonte, como si el propio cielo respondiera al llamado de los corazones que claman. La multitud se sobresaltó, volviendo sus ojos hacia el horizonte donde el cielo y la tierra parecían encontrarse en una sinfonía divina. Israel continuó, recordad que el camino hacia lo prometido se forja a través de la prueba. Entonces, dejemos que la angustia que enfrentamos sea la forja de nuestro carácter y fe. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Mientras las palabras de Israel resonaban en sus corazones, un misterio se despejaba en el aire. Algo en el destino de su pueblo se movía a un nivel más alto, algo que iba más allá de lo que podían entender o imaginar. ¿Pero qué puede ser eso?, pensaron todos, inquietos por lo que se estaba gestando en el aire. Y así, Israel concluyó, el futuro está lleno de promesas. Desde la creación hasta este momento hemos visto cuán fiel es Dios, y Él cumple su promesa, nunca faltará su palabra. Por lo tanto, mis amados, estad preparados. Una revelación maravillosa se aproxima, algo que transformará por completo lo que conocemos. Sabe que cada cosa que ocurre es parte de su plan soberano, y aún no hemos visto lo que está por venir. 1 Corintios 2:9. El murmullo se intensificó en la multitud, esperanzados y expectantes, mientras el cielo prometía una revelación que cambiaría para siempre su historia. Y así, en el brillo del ocaso, una verdad resonó en sus corazones: Dios, en su infinita sabiduría, guarda aún secretos que están a punto de ser develados. El aire estaba cargado de expectación mientras el pueblo, reunido bajo la sombra de los olivos, contemplaba el resplandor que comenzaba a brotar en el horizonte. Los corazones latían al unísono, y cada susurro se convertía en un clamor a lo alto, buscando respuestas a los anhelos y preguntas que conduzcan a la verdad prometida. Miriam, aún llena de fervor, tomó la palabra una vez más. Escuchad, oh Israel, pues las palabras del Señor son más que letras, son vida y nuestro eterno sustento. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. La voz de Dios resuena en este lugar, y en mí arde el fuego de su verdad. La hora ha llegado para que conozcamos su plan. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de lo que se nos ha dicho?, preguntó un anciano, sus manos temblando mientras sostenía la toure. Las sombras de la duda se han cernido sobre nosotros, y hemos visto la desilusión antes. Esriel lo miró con compasión. Es del conocimiento divino que florece la fe. Así como el pueblo de Israel pasó por el desierto, pruebas esenciales en su camino hacia la tierra prometida, nosotros también hemos sido llamados a caminar en confianza. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Debemos levantarnos y afirmar nuestra fe en el Dios que nunca falla.
Mientras cada uno reflexionaba sobre estas palabras, el resplandor en el horizonte se volvió más brillante, como un faro de esperanza que llama a los corazones atribulados. Una voz suave pero firme emergió del cielo, resonando con la autoridad del Altísimo. He aquí, estoy haciendo algo nuevo, ahora brotará, ¿no lo sabréis? Isaías 43:19. La multitud se estremeció, el asombro los envolvió. Al escuchar esa voz, comprendieron que el tiempo de la revelación estaba cercano. El tiempo de las promesas se acerca, exclamó Miriam. Las profecías que han de cumplirse son más cercanas de lo que imaginamos. Porque desde la antigüedad no oyeron ni prestaron oído, y no vio ojo, sino tú, que trabajas para el que en él espera, Isaías 64:4. La ansiedad comenzó a disiparse entre las palabras de esperanza. Sin embargo, una sombra de incertidumbre volvió a cernirse cuando un joven se levantó y preguntó, ¿qué debemos hacer, aun cuando la incertidumbre reina? ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones para lo que vendrá? Debemos esperar y orar, respondió Israel con firmeza. Cada oración es una semilla que da fruto en el tiempo preciso. Sed, pues, pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, Santiago 5:7. Una brisa suave acarició sus rostros, como si el mismo aliento de Dios los envolviera para otorgarles serenidad. En medio de la incertidumbre, un nuevo sentido de propósito brotó en sus corazones. También debemos recordar, añadió Miriam, que la luz se fortalece en medio de los tiempos oscuros. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, 1 Juan 5:4. La promesa de Yahvé es segura, nunca se ha desvanecido y no fallará. Lo que está por venir transformará la historia de nuestra nación, de manera que las naciones verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria, Isaías 62:2. Los murmullos se transformaron en gritos de júbilo mientras sus almas se avivaban con cada afirmación de fe. Pero en el fondo de sus corazones, un silencio reverente permanecía, el eco de lo inexplicable. El misterio de un futuro que aún no conocían, concluyó Israel, su mirada fija en el cielo, recread hermanos que el tiempo se aproxima, él vendrá a juzgar la tierra, Salmo 96:13. Y en su venida, revelará no solo nuevas promesas, sino también nuevos misterios que el pueblo de Dios está llamado a descubrir. Estad listos. Porque lo que está por manifestarse será aún más glorioso de lo que pueden imaginar. Así, mientras la multitud estallaba en alabanza, una sombra sagrada se deslizó sobre sus corazones, dejando el eco de una pregunta en el aire. ¿Qué será esa nueva revelación que se acerca? ¿Qué cambiará el destino de todos nosotros y de nuestra fe? Un fervoroso deseo comenzó a encenderse, y los corazones se prepararon, pues el tiempo de la revelación estaba a la vuelta de la esquina. El sol ya se hallaba elevado en el cielo, lanzando su luz dorada sobre la multitud que continuaba congregándose. En medio de los murmullos y el eco de alabanzas, Miriam tomó un momento para observar las caras de aquellos que habían venido a escuchar las promesas del Señor. Sus corazones danzaban entre la ansiedad y la expectativa. La brisa soplaba de manera suave y fresca, como si el mismo Espíritu Santo estuviera renovando la fe del pueblo. De repente, un estruendo de truenos retumbó por el aire. La atmósfera se cargó de electricidad, y cada rostro miró hacia el cielo. He aquí, lo que el Señor ha prometido se aproxima. Proclamó Israel, levantando sus manos en señal de reverencia. No temáis, mi pueblo, porque el Dios de Israel marcha al frente, y su gloria será revelada entre nosotros. Mientras la multitud se reunió con impaciencia alrededor de ellos, un joven, Daniel, se anticipó al pronunciar lo que muchos callaban en sus corazones: ¿qué pasará cuando finalmente se cumplan las profecías? ¿Cómo nos prepararemos para tal grandeza? En sus pupilas brillaba la inquietud de un futuro incierto. Miriam, reconociendo la angustia en su voz, se acercó. Hijos amados, es el tiempo de buscar al Señor con corazones sinceros. Y me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Este es nuestro tiempo de acercamiento, de recogimiento, de oración ferviente. La transformación comienza en nuestro interior. El pueblo comenzó a unirse en oración, sus voces resonando al unísono, invocando la presencia del Altísimo. Durante ese clamor, el resplandor en el horizonte se intensificó y las nubes parecieron abrirse en una revelación luminosa. Un profundo silencio se apoderó de ellos, dejando un espacio propicio para la intimidad con el Creador. Sudor en las frentes, unos rostros enrojecidos de fervor, ellos pidieron a Dios que revelara su voluntad. Ante la inquietud general, Miriam, sintiendo un frío intenso recorrer su espalda, clamó con nueva fuerza: el tiempo de la tentación no es el tiempo de la duda. Recuerden lo que está escrito: pelead por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:3. Nuestro enemigo es sutil, busca sembrar la desconfianza en nuestras almas. Cuidado. La victoria está en la fe. Y, en ese instante, la voz del cielo resonó una vez más, clara y potente, como un trueno: el juicio del Señor está cerca, y con él, la redención de su pueblo. El pueblo, aturdido por la fuerza y potencial de lo escuchado, se sintió compelido a reflexionar sobre el camino que debían emprender. ¿Qué significa esto para nosotros?, cuestionó una anciana, su voz temblorosa pero decidida. ¿Cómo podemos ser partícipes de esta redención? Preparad vuestros corazones, respondió Israel. El tiempo cercano no es solo un tiempo de pruebas, sino de promesas cumplidas. Y yo haré maravillas en los cielos y en la tierra. Joel 2:30. Él moverá cielos y tierras para traer liberación y juicio. Lo que se aproxima traiga en vosotros una fe renovada, una vida transformada. La multitud murmuraba entre sí, el eco de la verdad resonando en sus corazones. Preguntas surgían: ¿qué maravillas son estas? Un fuego comenzó a arder en el interior de cada uno mientras esperaban la revelación. Sin embargo, mientras la conversación fluía, un viento incómodamente fresco comenzó a soplar, trayendo consigo la fragancia de lo desconocido. «Escuchad», exclamó Miriam con voz clara. «La palabra del Señor no se retarda. Hoy, Él se manifiesta. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él». Salmo 118:24. Lo que vendrá no solo revelará el poder de Dios, sino que desatará un nuevo entendimiento de su amor por su pueblo. Así, mientras la luz comenzaba a desvanecerse en la lejanía, un profundo sentido de expectativa hormigueaba en el aire. Lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. ¿Qué habrán preparado para su pueblo en la nueva revelación?, pensaban los corazones, atados en un deseo ferviente. Un nuevo misterio se desplegaba para ellos, un eco de promesas que estaban por cumplirse, dejando en el aire la pregunta decisiva: ¿están listos para recibir lo que el Señor ha preparado? La respuesta nuevamente llegaría desde lo alto, una respuesta que transformaría no solo el presente, sino el futuro de toda una nación. Cuando la revelación del propósito divino estuvo en la atmósfera, la congregación de Israel se unió en un fervoroso clamor, con corazones dispuestos y ojos fijos en el cielo, expectantes por el cumplimiento de las promesas. La luz que comenzaba a reflejarse en el horizonte parecía danzar, iluminando sus rostros con un brillo espiritual casi tangible. Todo el pueblo sintió que un nuevo amanecer se aproximaba. Israel, sintiendo la corriente de fervor que recorría el lugar, se levantó con una autoridad renovada. Hoy es el día en que el Señor ha decidido actuar. Él ha escuchado vuestros clamores y está listo para manifestarse. Cada una de las verdades que he compartido son pasos hacia la victoria que nos espera. Cada lágrima derramada, cada oración levantada, han sido parte del tejido que sustenta esta historia. Mientras Israel compartía, las palabras del ángel reverberaban en su mente, recordándole que había un cumplimiento divino a la vista. El Mesías, el príncipe, el sol de justicia, proclamó, hará resplandecer su gloria sobre nosotros. Abandonen el miedo, porque la restauración se encuentra a un susurro de distancia. Las palabras de Israel resonaron con poder, y un susurro de esperanza emergió de la multitud.
¿Qué debemos hacer?, preguntó un anciano con voz firme, alzando la mano como si esperara una respuesta que iluminase a muchos. ¿Cómo podemos estar listos para lo que el Señor ha prometido? Orad fervientemente, exclamó Miriam, su mirada encendida. Acérquense con corazones sinceros, cumpliendo lo que dice su palabra. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. La búsqueda de Dios atraerá su presencia, y donde está su gloria, allí hay transformación. El aire vibraba con el espíritu de unidad. Juntos comenzaron a clamar, levantando sus voces en alabanza e intercesión, creando una atmósfera celestial. Las lágrimas de alegría brotaban con mayor fervor, mientras el colectivo entero sentía que cada latido mostraba un paso hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Espera en el Señor, tu fuerza se renovará, susurró entre el clamor el anciano Nahum, mientras oraba con pasión. La fidelidad de Dios asegurará que veamos lo que se prometió. Su profunda voz, resonantemente sabia, empapó el entorno. Israel finalmente alzó las manos al cielo, el tiempo ha llegado. Y ahora, oh pueblo amado, entregad todo temor al Señor. No temáis, pues Él es nuestro refugio. Y cuando regrese el Mesías, no solo será la salvación, sino el día de la restauración completa. Y en aquel día veréis que yo traeré la salvación a mi pueblo. Zacarías 9:10. Un silencio reverente cubrió el lugar, solo roto por sollozos de gratitud y la voz de Israel resonando en la calma. El amor de Dios nos ha llamado a ser sus hijos, y cada uno de ustedes es parte de un relato sobrenatural. Estamos destinados a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Debemos estar listos y derramar nuestras vidas en agradecimiento. Porque el que ha comenzado la buena obra en vosotros la perfeccionará. Filipenses 1:6. La multitud comenzó a repasar las palabras y promesas, sintiendo cómo la fe se encendía en cada corazón. Mientras miraban el horizonte, creían ver un destello del cumplimiento divino. De repente, un resplandor más intenso iluminó el firmamento, como si el cielo mismo estuviera abriendo puertas a lo desconocido. Todos alzaron la vista, llenos de admiración y esperanza. Bajo ese cielo brillante, la revelación se manifestaba, y un eco resonante reverberó en su interior. El tiempo de la restauración se había acercado. La gloria de Dios se despliega ante ellos, y una nueva era de redención comenzaba a florecer. Sin embargo, Israel entendía que la historia no terminaba ahí. Lo que se avecina no solo impactará nuestras vidas, sino que cambiará a las generaciones futuras. El camino de la salvación es para todos, y cada uno debe preocuparse por su preparación. Las maravillas del Señor están a las puertas y nosotros seremos testigos de su gloria. En ese instante, un murmullo emocionado se apoderó de la congregación. El Mesías vendrá. El Rey de Reyes está por regresar. Mientras la multitud estallaba en alabanzas, Israel, Miriam y Nahum fueron atraídos por el profundo sentido de propósito que emanaba de su reunificación. ¿Qué podemos hacer como un solo pueblo?, preguntaron, ansiosos por actuar ante el inminente cumplimiento de las promesas. Que nuestra vida diaria sea un testimonio de esta esperanza, respondió Miriam. Que nuestras acciones reflejen al Rey que está por venir. Pero seréis mis testigos. Hechos 1:8. Levantemos nuestras voces y que nuestras vidas hablen de su grandeza. El poder de la unidad y la fe impulsó al pueblo a unirse en oración y acción. Cada corazón estaba decidido a esperar, a clamar y a actuar con valentía. Un nuevo día era inminente, un día donde la historia de la redención se fusionaría en una gloriosa manifestación de su fidelidad. Así, el eco de aquellos corazones se elevó, resonando fuerte y claro: estamos listos, Señor. Atrae tu gloria. El pueblo de Israel no solo fue expectante, sino también proactivo. En ese momento, habiendo resurgido de la duda y la incertidumbre, se encontró inmerso en el abrazo de la promesa de la llegada del Mesías, preparados para abrir las puertas de sus corazones a la manifestación del amor y la gracia de Dios. La promesa se cumpliría, y cada uno de ellos se había comprometido a ser parte del relato divino que Dios estaba escribiendo.
La luz de un nuevo comienzo brillaba en ellos y el eco de su fe resonaría por toda la tierra. Ese sería el comienzo de un capítulo que no solo reflejaría redención, sino que también daría paso a la eternidad. Y así, la certeza resonaba en sus corazones, el tiempo del cumplimiento había llegado, y la presencia del Altísimo se manifestaría entre ellos, trayendo salvación, redención y paz. El Rey vendrá. Aleluya. Su gloria será manifestada. En cada rincón, sus palabras, sus corazones y sus acciones se entrelazaron como la historia misma de la redención, una historia que nunca terminaría, sino que continuaría por la eternidad, donde todo sería renovado en su luz, y el pueblo, con un clamor de gratitud y esperanza, se preparó para lo que estaba por venir. Que su nombre sea glorificado por siempre. Amén. Necesitas suscribirte ahora, así no te perderás nuestras próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más para compartir esto con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y así promover al reino. Quiero conocer tus reacciones y reflexiones sobre el final, así que comenta abajo. No te lo pierdas.